Avui tocava el dia de donar els noms dels guanyadors i guanyadores que s'emporten aquells equipaments del Barça que al Cercle. Els dilluns sempre els hi diem l'Àngels i la Marta. El primer guanyador del concurs del crit de guerra del Barça és per la Montse Pinyol de Linyola. Mira, fixa-t'hi, del poble del Noi de Linyola, del Bojan. El segon, la samarreta del segon equipament, la Carla Vigo Brallans. Tenim el tercer premi, la motxilla més pilota, més un altre premi, també que deu ser també dintre de l'equipament del Barça, per al Manel Mor de Lleida. Doncs aquests són els guanyadors, la samarreta del primer equipament, la samarreta del segon i la motxilla, entre d'altres coses que s'emporten per haver participat en la campanya del crit de guerra per als guanyadors d'aquesta lliga del Barça. Nosaltres el que fem ara és convidar-vos a veure i posar el punt final al Cafeïna amb una conversa que hem tingut aquest mateix matí a l'associació Aspid amb Lluís Callo. Estem amb Lluís Callo, ell és el president del Comitè Estatal de Representants de Persones Discapacitades. Avui ens acompanya perquè ha vingut de visita a Lleida i primer li hem d'agrair perquè durant una estoneta ens atendrà per poder parlar amb un tema que preocupa moltíssim a totes les persones que estaven a l'espera o fins i tot a punt ja de rebre les ajudes socials. Des del CERMI, ¿qué es lo que pensáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buena tarde. Bueno, pues esto primero uno no piensa, uno siente cuando se producen recortes que afectan a la calidad de vida mínima, digna de todas las personas con discapacidad, que ya parten de una situación de desigualdad muy profunda respecto a la media de los ciudadanos sin discapacidad, pues uno se revuelve, uno se reacciona pues muy negativamente. Sabemos, somos conscientes porque no vivimos fuera de la sociedad por el momento que estamos atravesando, que afecta y va a afectar a todos, pero no se puede elegir a los más débiles para comenzar con ellos. Esto debe ser un proceso de reflexión. Hay, creo, muchas instancias, muchas estructuras socialmente dudosas en cuanto a su utilidad, en cuanto al beneficio que reportan a la comunidad, excesos que han cometido otros y que se han lucrado otros, que ahora estamos pagando todos, y las personas con discapacidad, como el resto de grupos vulnerables, verdaderamente vulnerables, tienen que ser los últimos. Somos solidarios porque creemos en la solidaridad de la sociedad, pero no puede ser comenzar por nosotros los primeros. Luis, supongo que durante toda esta semana has tenido que responder a muchísimas preguntas que todas tienen que ver con este tipo de ayudas a la ley de la dependencia, muchas dudas, gente que estaba a punto ya de conseguirla, que hasta había recibido la carta conforme ya la tenían aceptada, pero que saben que no van a recibirla. Sí, esto ha sido pues un golpe duro porque era inesperado. El gobierno había dicho, el gobierno central, el gobierno de España, que la ley era intocable en cuanto a recorte, que iba a ser lo último y que en ningún momento, ninguna pretensión, ninguna intención estaba en recortar, y nos hemos encontrado de la noche a la mañana con un recorte que de momento es limitado, son las prestaciones económicas, la retroactividad, serían 6 meses a lo sumo, pero sobre todo ha afectado a situaciones creadas que el beneficiario, la persona que, como tú decías, tenía ya reconocido el derecho, no ha hecho nada. O sea, si se ha creado una deuda importante respecto a esa persona es porque la comunidad autónoma de turno ha tardado 1 año, 2 años y hasta 3 años en resolver algo que según la ley tenía que haber resuelto en 6 meses. Entonces, claro, se tiene que hacer frente a un pago atrasado que se ha convertido en muy alto. Pero eso no es culpa de la persona. Estamos pagando, las personas y las familias, la incompetencia y la mala gestión de muchas comunidades autónomas. Y ahora lo que se les dice es: todo eso acumulado no te lo quito, pero le doy a la comunidad autónoma la oportunidad de pagarlo en 5 años, en cómodos plazos. Bueno, yo tengo que financiar, yo, persona en situación de dependencia con necesidades intensas de apoyo para mi autonomía personal, para hacer lo mínimo que hace cualquier persona, vestirse, ducharse, comer, salir, entrar de su casa, tengo que estar financiando una administración que, por su incompetencia, que ha podido estar gastando el dinero en cosas absolutamente de lujo, y ahora yo tengo que hacer frente a eso. Nos parece una medida injusta. Luis, y ahora, por ejemplo, esta mañana has estado en una reunión, ahora has venido para Lleida. ¿De qué habéis hablado de la reunión? ¿Hay soluciones? ¿El gobierno os ha informado directamente a vosotros o, como casi todo el mundo, en el momento que se ha hecho público? El gobierno nos lo ha ofrecido como hecho consumado, como se ha producido. Yo creo que el propio gobierno, la sensación que da el gobierno central es que no está dominando los acontecimientos, que se ve arrastrado a ellos. Y seguridades que te habían dado 24 horas antes, seguridades que se quiebran y que desaparecen, y donde digo.
Yo puedo entender que una situación como mundial de inestabilidad de los mercados, que depende de la bolsa o de una reunión en un fin de semana de Europa o de la influencia de Estados Unidos, haga que te replantees las cosas, pero estamos en un momento de gran incertidumbre y eso hace más difícil asimilar las malas noticias, ¿no? ¿Qué es lo que vosotros habéis hecho un primer estudio, una primera lectura muy rápida, porque claro, las medidas se acaban de hacer públicas? ¿Qué es lo que creéis que va a afectar inmediatamente? Si es ahora mismo, porque las medidas son de tres tipos, digamos, congelación de las pensiones no contributivas, que son donde están la mayoría de personas con discapacidad, esas en principio no se congelan, digamos que ahí estamos en un término neutro, no nos afecta en exceso, nos afecta como el resto, los que tengamos pensiones contributivas que no se van a actualizar. Después tenemos el recorte específico en dependencia, que se limita de momento, y ahí es donde quiero incidir, al tema de la retroactividad de las prestaciones económicas. No todas las prestaciones son económicas, la mayoría de prestaciones, según la ley, deberían ser de servicios, de una residencia, de un centro de día, de un servicio de autonomía personal, etcétera. Esos no generan retrasos, esos tienes derecho desde que te lo dan, no te van a dar ninguna cantidad. Serían a las prestaciones económicas, por ejemplo, ayuda para que te atiendan en tu hogar. Eso, si yo te lo reconocí a primeros de enero y no te he podido dar el dinero hasta finales, pues son 12 meses que te lo tengo que reembolsar. Eso es donde se ve afectado, y ya no se produce que le dan 5 años a la comunidad autónoma para año a año tener que compensar esa pérdida. El recorte, de momento, es duro en lo que significa que un sistema que acaba de ponerse en marcha, que estás teniendo muchos problemas, no lo reforzamos, sino que lo recortamos. Cualitativamente es difícil de aceptar, pero yo, sobre todo, el temor que tenemos es que sea la primera de un largo camino de recortes, la primera medida o la primera decisión de restricción. Eso es lo que nos preocupa infinitamente, que no sea, porque claro, hemos llegado a ir, y algún presidente de comunidad autónoma, no el de Cataluña pero de otra, ha dicho de paralizar la ley. En 2011, la ley de autonomía personal, en 2011 tienen que entrar las personas del grado 1, digamos que son las menos afectadas, con necesidades pero menos afectadas que las del grado 2 y las del grado 3. Y cuando hablan de paralización, ¿qué quiere decir? Que cientos de miles de personas no van a recibir la prestación a la que tenían derecho, y que la ley le decía que sí, pero a partir del 1 de enero del 2011. Eso alguien lo ha dicho, eso es inadmisible e inaceptable. Y por tanto tenemos que mostrarnos con contundencia para que nadie tenga la tentación de recortar por lo más fácil. ¿Y de qué manera os vais a mostrar? ¿Cómo va a ser esa contundencia? El movimiento de la discapacidad es un movimiento, es una minoría, somos el 9% de la población, y el 9% de la población pues llega a donde llega, pero es un movimiento que en los últimos años se ha trabado mucho, es muy tupido, hay miles de asociaciones en España, tienen una capacidad de llegar, de incidencia, de hacer presión directa o indirecta, de hablar, que a los parlamentos, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, nosotros los medios de comunicación, y gracias por atendernos, sois unos aliados ineludibles para poder avanzar, y podemos hacer una presión. Y también somos votantes, y saben que hay elecciones autonómicas, al menos muy cercanas, en Cataluña y Menéndez, sí. En el resto de España el año que viene hay elecciones municipales y hay elecciones generales dentro de nada. Ahí nuestra fuerza también se tiene que demostrar, y no descartamos nada. Sí, hay que movilizarse. Viene en la calle, todo el mundo tiene la idea de la manifestación. Yo creo que la sociedad avanza y hay otros modos de ejercer la protesta. Están las redes sociales, está el boca a boca, está el llegar a todos, llegar a los medios. Yo creo que tenemos que crear ese caldo de cultivo donde los recortes injustificados o los recortes injustos, que solo se centren en los más débiles, sean absolutamente inasumibles, moralmente inaceptables. Desde el CERMI, ¿qué es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que más os han hecho durante toda esta semana? Pues la pregunta es primero el impacto de esto, qué significa, y si va a ser el inicio de algo más. Primero, como lo dice el presidente del gobierno en las Cortes y da una parrafadita de nada, pues no se saben los detalles, entonces la gente, eso crea una incertidumbre, pero más que eso, esto va a ser el inicio de un sendero muy largo, de una larga marcha de recortes, de restricciones, y es la incertidumbre enorme que a muchas personas pues las tiene en una situación de inquietud y de desconcierto, que no entender, ese cuando decimos en boxeo que te quedas noqueado,
pues esa es un poco la situación. Y ahora hay que asimilarlo, hay que conocer los datos, hay que hacer una labor de pedagogía y después de reaccionar, después del impacto, pues no, ya con la cabeza fría vamos a poner las medidas para que esto no vaya más. Luis, muchísimas gracias por atendernos este ratito, que vaya muy bien. A los telespectadores y a tu programa, y suerte para todos, porque creo que la necesitamos. Muchísimas gràcies, Luis. Nosaltres posem el punt i final al programa, tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora, a 3:45 de la tarda.